Muy buenos días, jóvenes, espero que estén muy bien en sus casas. Estamos en una nueva oportunidad de las sesiones de historia, ya en la sesión número 10. En esta oportunidad tenemos como objetivo señalar las características religiosas y técnicas de las primeras civilizaciones, ¿ya? Nuevamente seguimos abordando entonces lo que son las primeras civilizaciones. Recuerden que veníamos viendo ya desde clase atrás lo que fue el paleolítico, luego el neolítico, luego las características que tuvieron las primeras sociedades, las primeras civilizaciones, y ahora vamos a profundizar en dos aspectos esenciales, ¿ya? Que es la religiosidad, las creencias y principalmente la técnica, ¿ya? Porque son aspectos que perduran hasta el día de hoy. Antes de seguir viendo el contenido, recordemos un poquito lo que vimos la clase anterior. La clase anterior nosotros vimos algo relacionado con el entorno, las condiciones geográficas principalmente en que se desarrollaron las primeras civilizaciones. Vimos algunos mapas y ustedes pueden ver que en estos mapas las civilizaciones se desarrollaron principalmente a los rodeados de ríos, ¿cierto? De lagos, de recursos hídricos. Eso fue fundamental, ¿ya? Hablamos también de la estratificación social que se dio mediante entonces digamos, la división del trabajo y obviamente también la esclavitud junto con esto, ¿ya? Bueno, también hablamos rápidamente de la división entre una ciudad-estado y un imperio. Con eso terminamos. Recuerden que las ciudades-estado eran ciudades que contaban con sus propias leyes y administración. Y los imperios, por favor, esto es bien importante porque después lo vamos a trabajar con mayor detalle. Sobre todo cuando hablemos de los primeros imperios en Europa, ¿cierto? En América. Un imperio, entonces, son este conjunto de estados o territorios que someten a otros, ¿ya? Un imperio siempre tiene esta característica expansionista de ser una ciudad que nace como cualquier otra, pero que por cuestiones, por ejemplo, de división de trabajo, se van fortaleciendo y tienen la oportunidad entonces de gobernar a otras ciudades-estados que son inferiores, ¿ya? Eso es típico de un imperio. Bueno, antes de seguir avanzando también, quiero compartir un poco la guía que nosotros estuvimos trabajando, que yo le envié a la clase anterior, y en esta guía aparecen algunas preguntas, como cuáles fueron las primeras civilizaciones presentes en el mapa o esquema que yo les dije acá. Sabemos que son las primeras civilizaciones aquellas que se desarrollaron en el presente fértil, Mesopotamia, Egipto, China, principalmente, ¿ya? Recuerden que se caracterizan porque son civilizaciones que surgen en condiciones climáticas y geográficas bastante aptas para la agricultura, ¿ya? Por ejemplo, los ríos que nosotros nombramos en alguna oportunidad de cada una de estas civilizaciones, que son esenciales hasta el día de hoy. Por lo tanto, por eso surgen ahí. Luego aparecen unos textos y las preguntitas. ¿A qué fenómeno se debe el desarrollo de la división del trabajo? Recuerden que el fenómeno principal es que mediante un excedente alimento, es decir, mediante el alimento que a mí me sobra, este se puede intercambiar, se puede vender, y hay otras personas que ya no necesitan dedicarse al 100% a la agricultura porque hay excedentes, ¿ya? Hay más productos de los que se necesitan. Así que pueden comenzar a desarrollarse en otros ámbitos. Eso produce la división del trabajo y eso produjo también, por lo tanto, la estratificación social, ¿ya? Produjo que algunos se dedicaran al comercio, otros a la religiosidad, otros se dedicaban a la esclavitud, lamentablemente, ¿ya? Pero así comienza a dividirse el trabajo. Todo parte por el excedente alimenticio. ¿Qué condiciones geográficas presentan en común las civilizaciones? Dijimos que las condiciones geográficas tienen que ser las aptas para la agricultura y que sean cercanos a un recurso hídrico. Esas son las fundamentales, ¿ya? Bueno, para seguir con la clase y el objetivo del día de hoy, tenemos que decir que los sistemas religiosos surgen principalmente por lo mismo que surge la división del trabajo. Hay un grupo ligado a la producción de alimentos que dedicó un tiempo exclusivo a estudiar, liberado de la producción de alimentos,
dedicó el tiempo que tenía para producir alimentos, ¿cierto?, en la agricultura, ahora para estudiar y dar respuesta a antiguas preocupaciones. Un dato importante, generalmente la filosofía y los grandes filósofos de la historia, los grandes próceres del pensamiento, surgen por el ocio, ¿no? Porque muchos de estos filósofos, grandes pensadores, han vivido una situación cómoda en su familia y les da tiempo para poder reflexionar temas que quizá un trabajador a tiempo completo no lo puede hacer, ¿no? Por lo tanto, en las primeras sociedades pasó lo mismo. Las personas que estaban 100% dedicadas a la producción, a la siembra, ahora que existían excedentes, hubo un sector más acomodado que les dio tiempo para empezar a preguntarse y tratar de dar respuesta a preguntas como cuál es el origen del mundo, los fenómenos de la vida, de la muerte, las fuerzas de la naturaleza. Eso dio lugar a los sistemas religiosos. Entonces podemos decir que del ocio surgen elementos tan importantes como la filosofía o como la religión, ¿eh? Lo que no quiere decir que ustedes queden sin estudiar, sin hacer nada, porque no, lo más probable es que no se conviertan en grandes filósofos, o sí, pero estamos en un tiempo que es difícil, es complicado arriesgarse por eso, así que mejor estudiar, ¿ya? Estas primeras sociedades que comienzan a preguntarse estas cuestiones filosóficas y religiosas, más bien, ¿ya?, empezaron a darle respuesta a sistemas naturales, a manifestaciones naturales, como los rayos, las tormentas, las montañas incluso, y comienzan a darle, digamos, el elemento, a personificar estos elementos naturales, ¿ya? Y con ello también surgen los primeros dioses, y las primeras sociedades no tenían un solo dios, ¿ya? Eran politeístas. Esto quiere decir que son sociedades que creen en varios dioses. El ejemplo más concreto es el Antiguo Egipto, y como ustedes pueden ver acá, tenemos a diferentes dioses del Antiguo Egipto, cada uno dedicado a un tema en específico, que también lo vamos a trabajar en alguna oportunidad, cuando hablemos de las civilizaciones en concreto, ya en particular. Por ejemplo, tenemos a Ra, a Osiris, a Isis, a Horus, a Amón, a Thor, a Sekhmet, a Anubis, a Tot, a Set, ¿ya?, que son dioses del Antiguo Egipto, cada uno dedicado a una situación específica de la naturaleza y de la vida del hombre, ¿ya?, que son las cosas esenciales que las personas de ese tiempo necesitaban darle respuesta. Esto, ¿ya?, conllevó a que se concentrara el poder, ¿ya?, el poder ya sea en el imperio, en el emperador o en el rey, ¿ya?, en los gobernantes, que nacieron principalmente porque ellos comenzaron a decir la población, ¿ya?, eran personas que tenían una posición, digamos, social un poco más acomodada, y comenzaron a tener seguidores porque ellos tenían la idea de que habían sido elegidos por algo divino, por alguno de esos dioses, ¿ya? Entonces, recuerden que nosotros ya lo hablamos en alguna oportunidad, que estos emperadores o estos reyes de las primeras civilizaciones tenían un origen divino, ¿ya?, eran elegidos por algún dios, y ellos eran la palabra para poder decir eso. ¿Ya? Nadie podía dudarlo, porque eran personas que ya venían de una situación acomodada. No eran ni esclavos, no eran ni comerciantes, no eran ni trabajadores. No, ellos venían de una nobleza, de un estrato social bastante acomodado, ¿ya? Por lo tanto, les dio un argumento a las personas para que creyeran en él. ¿Mm? Bueno, cuando hablamos de las nuevas técnicas y de los conocimientos, tenemos que decir que las técnicas fundamentales para el origen de los grandes imperios, de las grandes ciudades hasta la actualidad, fue la contabilidad y la escritura. Sin esto no podría haberse dado nada de lo que nosotros conocemos en la actualidad. Y todo nace, como ya lo habíamos nosotros mencionado en alguna oportunidad, en Mesopotamia, ¿ya?, en la antigüedad. Entonces, en este sector, en un sector fértil para la agricultura, en un sector donde están las civilizaciones más antiguas, nace la escritura y por lo tanto nace la historia. Recuerden que la historia comienza con la invención de la escritura, ¿ya? Muchos se confunden por ahí, dicen que con el nacimiento de Cristo, que la historia comienza con el primer hombre o mujer en la tierra, ¿cierto? Pero no,
la historia, cuando hablamos de historia o de historiografía, hablamos de la invención de la escritura en adelante. ¿Ya? Lo otro recuerden que es el hombre prehistórico. Esta escritura, la primera escritura en Mesopotamia, en Sumer principalmente, se llamó escritura cuneiforme. ¿Ya? Y se llamó escritura cuneiforme por, digamos, la simbología que utilizaba, porque se hacía con unas tablitas con unas puntas. Eso se llamaba cuña. ¿Ya? Y las cuñas entonces se utilizaban para escribir mediante símbolos, representar ciertas ideas. Todavía no existían las palabras o un abecedario, ni mucho menos. Solamente eran ideas que se representaban mediante estas tablitas, estas cuñas. ¿Ya? Entonces tenemos que los sumerios crearon un sistema de escritura basado en signos, representaban números y objetos concretos, ¿ya? Pictogramas. Recuerden que no eran palabras o una forma de deletrear, no tenían, digamos, letras en un abecedario, solamente eran símbolos que representaban una idea concreta. ¿Ya? El que luego se fue perfeccionando. En su inicio fue realizado sobre tablillas de arcilla en las que se hacían hendiduras con punzones o cuñas, tablillas que luego eran secadas al sol y cocidas en horno. Mediante entonces esta forma se estableció lo que nosotros conocemos como escritura cuneiforme, la primera escritura del mundo y por lo tanto el inicio de la historia. Y otra forma de escritura son estos, los jeroglíficos. Ya, ¿verdad? Los jeroglíficos entonces son este tipo de escritura un poco más avanzada, que también se escribía mediante ideas, mediante una simbología muy característica del antiguo Egipto, que fue un complejo sistema egipcio de símbolos que representaba sonidos, ideas y otros elementos. ¿Ya? Pero tampoco no era tan, digamos, exacto como la escritura alfabética, ¿ya? Donde sí existían digamos, un alfabeto bastante más complejo que la otra forma de escritura. ¿Ya? Influidos por otros pueblos, los fenicios, que son los primeros en desarrollar esta forma alfabética, en la que cada signo representaba un sonido, así como el abecedario que nosotros tenemos. Sin embargo, era reducido porque no incluía a las vocales. Imagínense entonces la forma de hablar de estos pueblos. ¿Ya? Era bastante compleja la forma de hablar de los fenicios porque no incluía las vocales dentro de su escritura. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un texto que aparece en una página del libro. Rápidamente dice que a medida que aumentaba el número de habitantes, también lo hacía la cantidad de información necesaria para coordinar sus asuntos. Entre el 3500 y el 3000 a.C., algunos genios sumerios anónimos inventaron un sistema para almacenar y procesar información fuera de su cerebro. Un sistema que estaba diseñado expresamente para almacenar grandes cantidades de datos matemáticos. De ese modo, los sumerios liberaron su orden social de las limitaciones del cerebro humano, abriendo el camino a la aparición de ciudades, reinos e imperios. El sistema de procesamiento de datos que los sumerios inventaron se llama escritura. Por lo tanto, lo que no quiere decir este texto de Noah Harari Yuval, un poco complicado el nombre, nos quiere decir que los sumerios inventaron un sistema que sacaba las ideas de la cabeza de ellos y los podía digamos, aumentar la capacidad en un sistema de escritura. Es como tener un computador, ¿cierto? Si yo me quedo corto de memoria, puedo poner una memoria externa y el computador me da mucha más capacidad para hacer más cosas. ¿Ya? Obviamente entonces eso fue lo mismo que nosotros utilizamos para poder seguir desarrollándonos. ¿Ya? Por eso existen computadores con más memoria, artefactos con más memoria, para poder entonces no solamente depender de nuestro cerebro. Bueno, jóvenes, junto con esto les dejo también una guía de esta sesión número 10, donde se habla también de los sistemas religiosos y las nuevas técnicas de la escritura, y luego dos preguntitas. ¿Qué factores habrán hecho posible el desarrollo de la nueva forma de creaciones al interior de las primeras civilizaciones? ¿Cómo se desarrolló la metalurgia y la escritura? ¿Qué importancia atribuís al surgimiento de ambas invenciones? Ya lo hemos estado comentando entonces en esta clase y espero que ustedes puedan desarrollarlo quizá buscando información desde el libro. Recuerden que este contenido está en el libro y está pensado en el libro para que ustedes lo puedan utilizar y poder entonces comentarlos con nosotros. ¿Ya? Jóvenes, nos vemos en las clases consultivas. Que estén muy bien. Hasta luego.